Bueno, pues yo me voy a presentar. Yo soy Verónica, soy de aquí de la CGT, secretaria de la Mujer. Os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Nosotros estamos siempre dispuestos a ofrecer nuestras instalaciones y aportar y ayudar en lo que podamos. Y consideramos que es un espacio abierto para el diálogo y para todo lo que se necesite. Hay que celebrar el día de hoy. Estoy encantada de celebrarlo con vosotras. Bienvenidas y cuando queráis podéis empezar. Bueno, pues bienvenida a todas las personas que habéis asistido a esta mesa redonda por el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Yo soy Olivia Viguera, soy secretaria de AFRA Mujeres, de la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, y os voy a presentar a las compañeras que van a realizar sus ponencias en la mañana de hoy. La mesa redonda es sobre mujer y violencia institucional y os la voy a ir presentando. Tenemos a María Marcos Muñoz, que es psicóloga de Aperfosa, y Aperfosa es una entidad que atiende a mujeres víctimas de trata y violencia de género, migrantes y refugiadas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Bienvenida, María. Muchas gracias. Después tenemos a Ruth Moya Tomás, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, Madrid, diagnosticada de autismo a los 35 años y miembro de Petra, Maternidades Feministas. Petra es una asociación que defiende una maternidad digna que respete los procesos sexuales y reproductivos de las madres y los derechos de la infancia. Su principal objetivo es cambiar la percepción social y política de la maternidad para dotarla de prestigio social y recursos económicos. Y por último tendremos a Paula Prada Pardal, licenciada en Turismo y máster en Comunicación Pública, fundadora del colectivo Madre Mía. Madre Mía es un colectivo de mujeres madres supervivientes de violencia machista e institucional. Pues cuando quieras puedes empezar, María. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo pensaba sinceramente que esto iba a ser un poco más formal, pero ahora me siento más cómoda. Sí. Entonces, nada, voy a leer un poco lo que os tengo escrito, espero que os guste y que nos inspire, sobre todo. Un año más estamos aquí recordando que en la sociedad libramos una lucha que no cesa. Una lucha que nos concierne a todos y a todas. Porque de una forma u otra, todos y todas sufrimos el patriarcado. Sufrimos las injusticias, las desigualdades y la negación de derechos. Hoy, desde la Asociación Aperfosa, que es de donde vengo, concretamente desde el área de mujer, seguimos luchando contra todos los tipos de violencia, día a día, todos y cada uno de ellos, incluso los más invisibilizados, los que solo ocurren en países remotos, que aquí aquí no hay de eso. Porque, aunque le ocurra a una sola mujer en el mundo, eso nos afecta a todas y cada una de nosotras. Por suerte, yo me puedo permitir estar aquí, me puedo permitir reivindicarme. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no pueden? ¿Es que no existen o es que no se las escucha? No podemos hacer oídos sordos a todas aquellas chicas que sufren diariamente, porque es a diario, en otros países, en otras culturas, en otros contextos, incluso aquí al lado, pero que no sabemos. Porque la lucha es la misma. Es por ello que desde mi organización hoy unimos las voces y queremos ser la voz de aquellas que hoy no pueden gritar por cualquier circunstancia. Aquellas que sistemáticamente están silenciadas. Porque recordemos que es un problema del sistema, es un problema de la estructura. Especialmente me vengo a referir hoy a las mujeres migrantes. Aquellas que migran asumiendo el peligro de sufrir múltiples riesgos y daños, como la explotación laboral, sexual, la trata y un larguísimo etcétera. Mujeres que al final lo único que buscan es lo mismo que tú y que yo. Autóctonas de esta tierra, tener un futuro digno, con estabilidad. Si buscan lo mismo, ¿por qué son tratadas tan diferentes? ¿No sería lo que buscaríamos todas? ¿Por qué se las considera de tercera o de cuarta categoría? ¿Por qué no se valora la gran piscina de peligro a la que se lanzan simplemente para mejorar su posición?
¿Por qué cuando caen en mafia, en proxeneta, la sociedad las culpa y las margina? ¿Por qué? Por este pensamiento de que son inferiores, encontramos diversas problemáticas, entre ellas la violencia institucional, que es de lo que venimos hoy hablando. Comenzando hablando por lo laboral, en múltiples ocasiones estas mujeres migrantes se ven obligadas a aceptar trabajo en condiciones pésimas, con jornadas interminables y de baja remuneración. Trabajos muy precarios, sin servicios sociales ni seguridad social. Además, hay que sumarle que en un mundo globalizado como el que estamos, las mujeres son muchas veces quienes sostienen a la familia de origen y al final se quedan con menos recursos. ¿Cómo viven? Tienen muchas más probabilidades de sufrir explotación laboral para sobrevivir. Y esta explotación, recordemos que afecta a todo, porque, recordando la pirámide de las necesidades de Maslow, yo no puedo centrarme en mi bienestar psicológico ni social si no tengo las necesidades fisiológicas cubiertas. Así que, por favor, como personas que son, porque simplemente es que son personas, exigimos a los gobiernos e instituciones en general que estas mujeres tengan acceso a los derechos, aquellos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, que tengan unas condiciones de trabajo dignas y que se favorezca su integración en el mundo laboral, para que no se vean obligadas a vivir en el inframundo de la ilegalidad laboral, que es tan amplio que ni nos lo imaginamos. Gracias. Bueno, pues ahora seguimos con Ruth, o con Paula. Con Paula, vale, con Paula. Hola a todos. Yo, bueno, provengo, como decía la compañera Oliva, de un colectivo que tuvimos que crear en un principio para dar apoyo a mujeres que venían procedentes de la violencia vicaria, cuando se puso tan de moda con el tema de Rocío Carrasco y salió a la luz, pero al tiempo nos dimos cuenta que teníamos que dar un giro y volcarlo en violencia institucional, que es la madre de todas las violencias. Entonces de ahí nace el colectivo Madre Mía, primero porque es una expresión que nosotras utilizamos como 100 veces al día, madre mía, y segundo porque sentimos la necesidad de volver a colocar la maternidad en el lugar de respeto que le corresponde. Entonces, hoy a mí me toca hablaros de lo que es la violencia institucional desde un punto de vista más formal y bueno, a ver si consigo explicarme. La violencia de género institucional es la más terrible de las violencias, porque, como decía antes, es la madre de todas las violencias. Proviene de aquellos que deben de protegernos, de ahí su gravedad. Os puedo dar muchos datos sobre la violencia de género, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. En España, 1 de cada 2 mujeres, es decir, el 50% de la población femenina mayor de 16 años, declara haber sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia. Increíble. De todas esas mujeres, estamos en España, un país del primer mundo se supone, pues de todas esas mujeres tan solo un 27% denuncia. Y de todas esas mujeres, tan solo un 9,8% podrá obtener una sentencia condenatoria. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Pues uno de los principales casos, una de las principales razones, si no la que más, es porque tienen tanto o más miedo y desconfianza del sistema y de aquellos que la tienen que proteger, que incluso de sus propios agresores. Es muy duro, pero esa es la realidad. ¿Qué es una institución? Violencia institucional. ¿Qué es una institución? Una institución, en su significado etimológico, es una organización de personas con una estructura regladas y que se unen o funcionan
para conseguir un fin. Esa sería la definición de lo que es la palabra institución. Puede ser pública o privada, es decir, que estamos hablando desde el Estado hasta una asociación de vecinos de nuestra localidad. Puede ser igualmente considerada una institución. De manera que cualquier acción u omisión, hacer o dejar de hacer, por parte de cualquier institución pública o privada, cuyo resultado sea la negación o la restricción de los derechos de las mujeres, es considerada violencia institucional. Acción u omisión, no nos olvidemos. Para sufrir violencia de género institucional no hace falta ser previamente víctima de violencia de género. Que sí, que la mayoría de las víctimas de violencia de género sufren violencia institucional, pero no es necesario, porque es una violencia que recibimos de cualquier institución u organización por el simple hecho de ser mujer. Y ahora os lo voy a explicar para que entendáis cómo hay mil y una formas en nuestra vida cotidiana que no reconocemos como violencias institucionales, pero que lo son, porque están muy ligadas a los micromachismos y eso los normalizamos a diario. Por supuesto, en el sistema judicial vamos a encontrar todo tipo de violencias institucionales, esas son las más conocidas y después hablaremos, y además Ruth nos va a contar las experiencias prácticas de lo que es la realidad de la que viven las mujeres en el sistema judicial en este país. Pero vamos a hablar de otros muchos que a lo mejor ni se nos ocurre. Yo he anotado para que no se me olvide. Por ejemplo, ya que hablábamos antes de denuncia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo primero que nos encontramos cuando una mujer decide dar el paso en el caso de que lo necesite. Pues yo no sé si aquí hay muchas personas que se han visto alguna vez en ese brete de ir a poner una denuncia. Lo siento por ti, porque se pasa muy mal. Desde que entras, si tienes la suerte, y estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que son personas al fin y al cabo con sus ideologías, pueden tener preparación o no, pero lo que te encuentras es, desde que llegas a la puerta, a la recepción, tendrás suerte si consigues pasar de recepción si no llevas un parte médico, por ejemplo. Eso es violencia institucional, porque al hombre no se le exige para tomarle nota de una denuncia esa misma condición. Si tienes suerte y pasas de ahí y llegas a las unidades de atención a la familia, ¿cuántas veces hemos vivido, si no en carne propia, en acompañamientos, que no se respetan los protocolos, que no se da la información a las víctimas correspondientes sobre sus derechos, sobre los derechos que le asisten, el poder estar acompañada, el no tener que declarar si no es en presencia de un abogado, el facilitarles un abogado de oficio, tantas cosas. Se pone en entredicho su relato, se minimiza. Bueno, no es para tanto, mujer, no te metas en esto. Violencia institucional. En el sistema sanitario, en el ámbito sanitario, cuando una mujer vive en pareja, casada o no, es más que probable que tenga su tarjeta sanitaria junto con su pareja y su unidad familiar de convivencia. Pues se da la circunstancia muy a menudo que cuando estas mujeres se separan, de repente un día van al médico porque lo necesitan y se dan cuenta de que han sido dadas de baja como beneficiarios en el sistema sanitario de la persona con la que estaba antes. Se le ha dado de baja y se ha utilizado sus datos sin ningún tipo de consentimiento y sin ni siquiera informarlas. Y te das cuenta de que has pasado a formar parte de la beneficencia. En España sabemos que nadie se queda sin atender en el sistema sanitario público, pero las cosas no se hacen así. Eso es violencia institucional. El personal sanitario, hay de todo, pero hay violencia institucional cuando hay personal sanitario que no creen el relato de las víctimas, que las cuestionan, que no creen en la naturaleza de sus lesiones, en la salud mental. Encontramos muchas veces que se minimiza o se infravalora sus sentimientos, sus emociones. Hay falta de acceso, te ponen problemas para acceder a tus historias clínicas, que son tus datos. O
para obtener un justificante, que muchas veces te lo obligan a pedir por sentencia judicial y te encuentras que hay un médico que te dice que no es su trabajo ni su labor estar repartiendo justificantes. ¿Qué haces con eso? La violencia obstétrica también es violencia institucional que forma parte del sistema sanitario. Abogados y servicios de atención a las víctimas, que muchos de ellos hacen un servicio extraordinario, pero hay otros que no tanto. Y te encuentras con la consabida frase de no denuncie. Sobre todo si estás en un procedimiento de divorcio, no denuncie, porque te vas a meter en un problema. Van a pensar que lo estás haciendo porque buscas algún beneficio. Que me explique a mí qué beneficio hay en denunciar. ¿Quién ha obtenido algún beneficio a través de una denuncia? El sistema judicial. Lo voy a leer porque es que trato humillante e irrespetuoso a las mujeres. Tenemos todavía en nuestra memoria el caso Rejón, ¿verdad? Eso no es raro, eso es cotidiano, que a una mujer delante de un juez o jueza no se le permite hablar, no se le permite explicarse, se le corte continuamente y se le trate de una manera, vamos a dejarlo en irrespetuosa. Pero es que es cotidiano. Eso es violencia institucional. La presunción de mentira. Cualquier persona delante de un sistema judicial tiene presunción de veracidad, pero en cambio las mujeres tenemos presunción de mentira. Y es que es una realidad. Hay una magistrada muy conocida en este país que, bueno, no voy a dar el nombre porque ella nos pidió que no lo diera, pero nos contó en Petit Comité que cuando ella realizó sus prácticas en el primer juzgado que le tocó después de aprobar la oposición, le indicaron, entre otras cosas, que tenía que buscar la mentira en la declaración de la mujer. Eso no se lo dijeron para la declaración del hombre, que era el victimario, el denunciado. No, a la denunciante es a la que se la juzga y que le buscara la mentira en su declaración. Es una realidad que sucede todos los días. Por supuesto, en los juzgados, sistema judicial, falta de acceso a la información, se pasa realmente mal para obtener tus propios datos. Te tienes que pelear con la funcionaria, con la secretaria judicial, nada más que te ven por el pasillo y ya el comentario es, ahí viene otra vez la pesada de turno, ¿no?, por su informe. ¿Qué os voy a contar de lo he anotado aquí? Los PEF, los puntos de encuentro familiar. Puntos de encuentro familiar que son verdaderas torturas institucionales, con dinero público además. Los puntos de encuentro familiar que a nadie se le olvide que son creados para que señores maltratadores o en procedimientos penales, incursos en procedimientos penales, tengan visitas. Ojo, que a día de hoy no deben de tener visitas, pero las tienen. Entonces se usan estos lugares para que esas visitas puedan ser tuteladas, vigiladas. ¿Pero a quién vigilan realmente los puntos de encuentro familiar? A las madres. Las madres son no solo vigiladas, tuteladas y juzgadas, sino que son criminalizadas. Y son muchos los casos en los que los informes de un punto de encuentro acaban en la pérdida de custodia de una madre. Eso sí de duro. Y no tratan bien a las madres. Las tratan como criminales, totalmente. Y a los niños, a los menores tampoco los tratan mejor. Los psicosociales, pues más de lo mismo. Violencia institucional. Organizaciones creadas, se supone, como todo el sistema judicial, para ayudar, poner orden en la vida de las personas, y lo que hacen es criminalizar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer o ser madres que están protegiendo a sus criaturas cuando las ven en peligro. La no aplicación sistemática de las leyes que protegen a las mujeres. Acabo de hacer un comentario sobre este aspecto. Visitas que no se suspenden. Por ejemplo, hay leyes, las hay, pero no se aplican. ¿Por qué?
porque el sistema judicial decide que no, que me voy a escapar por este agujerito que me queda aquí, porque no creo yo, siempre amparados en el bienestar superior, en el bien superior del menor. Mentira. Vivimos en un sistema judicial que antepone los derechos del adulto a los derechos de los niños. Está muy de moda ahora, por ejemplo, el tema de no otorgar la vivienda familiar a los menores, cuando por ley hay obligación de que los menores queden cubiertos con el uso de la vivienda familiar, pero se le concede a los adultos. Es cada vez más frecuente que no se den pensiones compensatorias. Y recordemos que hasta hace unos años, muy poquitos años, la pensión compensatoria tenía dos orígenes. Primero, el intentar cubrir una desigualdad que se generaba después del matrimonio, y por otro lado, tenía un aspecto indemnizatorio de todos esos años que aquella mujer había dedicado al cuidado de los hijos, de la casa, y a que su marido mejorara en su trabajo, etcétera, etcétera. Ahora hemos perdido tanto un concepto como el otro, se unificaron los dos en la pensión compensatoria. Ahora cada vez es más frecuente que no se den pensiones compensatorias, que la pensión se limite a las responsabilidades de los alimentos sobre los hijos menores. La violencia económica en la justicia es muy frecuente, procedimientos que se eternizan, que empobrecen a las mujeres, abogados que cuestan lo más grande. Se permiten impagos de pensiones, impagos selectivos. Hay muchas personas, no quiero decir hombres, personas, progenitores, que dicen, ¿qué te tengo que pagar de pensión? 100, pues te voy a pagar 80. Porque si te pago 80 ya no es delito, ya no me puedes denunciar. Es delito porque ha dejado de pagar una parte de lo que necesita su hijo o hija para vivir, pero para eso hace falta que un juez lo diga. Y los jueces permiten ese tipo de acciones, como permiten otras tantas. Servicios sociales. Servicios sociales con su doble rasero de medir. No sé si alguien habrá pasado por servicios sociales, pero volvemos a lo mismo, las mujeres son juzgadas para entender si son capaces o no de hacerse cargo de sus criaturas. Y muchas veces los informes de servicios sociales, dependiendo sobre todo de en qué parte del país estemos, acaban en arrancamientos, los famosos arrancamientos. Es que se le quita la custodia a las madres, según informes de servicios sociales, ya no solo para dársela a los padres maltratadores, sino incluso para mandar a los niños a centros tutelados. La retirada de tutelas administrativas, que se llama, es uno de los daños institucionales más fuertes que estamos sufriendo en este país, porque si le vas a arrancar a un niño a su madre sin motivo, pero vamos a dejarlo que bueno, que has encontrado un motivo, no lo alejes de la familia, entrégaselo a los abuelos, a un tío, pero no lo metas en un centro de acogida. Niños pequeños, niños que ven sus vidas completamente destrozadas. En el ámbito educativo no nos vamos más lejos. Los estereotipos sobre los modelos de familia se siguen aplicando en los centros educativos. Se protege al maltratador frente a las madres, padres que a lo mejor han visto una vez en 7 años que lleva el niño en el colegio, pero en cambio se le da veracidad frente a la madre que conocen de forma continua. O la negativa a aplicar los protocolos. Los protocolos existen. En Andalucía tenemos todo tipo de protocolos. En el sistema educativo, todo tipo de protocolos. Protocolos para el acoso escolar, protocolos para la violencia de género, protocolos para los padres separados. Tenemos un rosario de protocolos. Ve a exigirle al director de tu centro que lo aplique. Lo primero que te va a decir es que no es de obligado cumplimiento. Y si ya te quieres meter en faena, pues ¡hala! En el ámbito laboral. Por eso os decía que no hacía falta ser víctima de violencia de género para que haya violencia institucional. La brecha salarial, eso es violencia institucional, porque a 2 personas
hombre y mujer realizando el mismo trabajo le tienen que pagar un sueldo diferente? La brecha en el liderazgo, ¿por qué hay que obligar a las empresas a que el mismo número de hombres y mujeres sean directivos responsables, tareas de responsabilidad en sus empresas? La segregación ocupacional, ¿por qué se le siguen otorgando trabajos determinados según el sexo? El simple detalle, esto es muy curioso porque no sé si conoceréis casos en los que os haya pasado. Las víctimas de violencia de género en su entorno laboral, es raro las que lo hacen público, en su entorno laboral, que son víctimas o que están sufriendo violencia de género. Si lo hacen público es porque no tienen más remedio, porque hay ausencias para ir al juzgado, porque simplemente no pueden ir a trabajar ese día porque no están en condiciones. Pero es raro. ¿Y por qué no hacen público en sus entornos laborales que son víctimas de violencia de género? Pues porque tienen miedo. Van a ser discriminadas, van a ser estigmatizadas, las van a revictimizar, probablemente las aparten todavía más de puestos de responsabilidad. Y al final dices, si es que me tienen que proteger y me van a desayudar más que me ayuden, por lo tanto prefiero callarme y lo guardo para mi intimidad. También es violencia institucional. Otras cosas que vivimos a diario y que no lo enlazamos con la violencia institucional, pero es así. Cuando nosotras estamos en pareja o formamos una familia, nos casamos y vamos a abrir una cuenta en un banco, somos ambas personas cotitulares de la cuenta. Pero curiosamente, todas las cartas vienen a nombre de uno de los dos. Y curiosamente, siempre es a nombre de él. Cuando se produce la ruptura de pareja no nos damos cuenta porque nosotros recibimos las cartas en nuestro domicilio familiar. Pero cuando se produce la ruptura de pareja, dejas de recibir cartas del banco. Vas, llamas, preguntas. No, es que solamente podemos enviarlos a una dirección. Bueno, pues envíele usted a la mía. No, es que se envía a la del primer titular. Pero ¿cómo que primer titular? Aquí no hay primer y segundo, aquí somos dos titulares. Ah, es que está puesto así. Pues si está puesto así, arréglenlo ustedes, porque eso es violencia institucional. Te compras un coche con tu marido y el coche es de los dos, pero vas a tráfico y en tráfico te dicen que solo se puede poner un titular y es que ni te preguntan, lo ponen a nombre del hombre. Cuando te divorcias, como un juez no haya dejado muy claro en una sentencia firme que tienes el uso del coche, puedes cambiarle el nombre del titular, te encuentras con que en tráfico el coche es para él. ¿Por qué? Porque sí, usted también es dueña del coche, pero el titular que pone aquí en mis papeles es él. Y él le puede dar de baja, lo puede vender o puede hacer lo que le dé la gana, porque el coche a efectos legales es de él. Violencia institucional. El IBI, 3/4 de lo mismo. Una señora en situación de vulnerabilidad quizá tenga el uso de la vivienda. Los impuestos inherentes a la propiedad de la vivienda los tienen que pagar entre los propietarios de la vivienda. Pero ese señor se puede acercar a cualquier ayuntamiento y decir que el uso se lo han dado aquí a la parienta. Y automáticamente el ayuntamiento, en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, carga todos los impuestos de la propiedad a una persona que se le ha otorgado el uso de esa vivienda por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Y exactamente lo mismo ocurre vuelvo a las entidades financieras. Cuando se encuentra una persona en situación de vulnerabilidad y existen unas ayudas estatales para ayudarla en esa situación, te encuentras con que el señor del banco te dice que sí, que te lo va a conceder, pero que necesita la firma de tu maltratador. Y si el maltratador no firma, no hay ayudas. Las ayudas se las conceden a ella por ser vulnerable. Pero si él no firma, si tu maltratador no firma, no te van a conceder las ayudas. Esto es como darle la varita mágica al maltratador para que te siga haciendo daño. Y podríamos, bueno, estos son más o menos los que anoté porque podríamos seguir hablando de violencia institucional que sufrimos todos los días y que la tenemos tan normalizada que no nos damos cuenta.
de que no hace falta ser víctima de violencia de género para sufrir violencia de género institucional. La violencia institucional no es una situación actual o novedosa que vivamos ahora. Existe de siempre. Ya en el año 1993 las Naciones Unidas nombraron la violencia institucional en su Declaración para la Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Más tarde, en el Convenio de Estambul, se volvió a nombrar la violencia institucional, convenio del que España forma parte. Pero en cambio, nuestro Estado nunca ha querido en nuestra legislación incluir la violencia institucional, ni siquiera en la Ley 1/2004 de protección a las mujeres contra la violencia de género. ¿Por qué las comunidades autónomas tampoco han querido incluir? Para ser justo, la comunidad autónoma catalana sí que no ha querido incluir exactamente el concepto de violencia institucional, pero sí que hace ya alusión y tiene recogido el concepto de victimización secundaria y la necesidad de establecer indemnizaciones para las mujeres que sufran violencia de género, con lo cual está asumiendo que el Estado tiene una responsabilidad sobre esas mujeres. Y lamentablemente pretendíamos que en esta última revisión del Pacto de Estado contra la violencia de género se hubiera recogido la violencia institucional, entre otras. Pero como digo, lamentablemente no hemos conseguido que se incluya. Y pensamos que es deliberadamente, porque incluir la violencia institucional, un Estado, significa que ha alcanzado un grado de madurez suficiente como para ser responsable y darse cuenta de sus propios errores. Y eso el Estado español no lo hace. ¿Por qué? ¿No tenemos una democracia suficientemente madura para no ser capaces de reconocer nuestros errores y pensar que a veces las instituciones, el Estado o otras instituciones pueden hacerlo mal y hacer más daño a las víctimas? Pues lo que comentaba la compañera, la violencia institucional se encuentra enraizada y se encuentra ligada directamente al patriarcado. Un patriarcado que decide que las instituciones, patriarcado en el que nuestra sociedad se basa, no nos olvidemos, y que decide que los organismos y las instituciones se basen en poder, estructuras de poder, políticas públicas y prácticas administrativas basadas todas ellas en el patriarcado, donde las necesidades de las mujeres simplemente no importan y están subordinadas al resto de la sociedad. Ese es el motivo por el que el Estado español, que se basa en el patriarcado, sigue sin querer asumir la violencia institucional. Y bueno, pues termino diciendo que la violencia de género institucional, la violencia de género se nutre, se alimenta de la violencia institucional y que la violencia de género institucional es un laberinto perverso para las mujeres en general, pero para las madres protectoras en particular. Gracias. Pues Ruth, cuando quieras. Vale, yo voy a ir depresita, os lo voy a leer, Vale. que como es la experiencia personal, pues prefiero leerla que andar improvisando. Ya hoy quiero compartir con vosotras mi experiencia como víctima para así poneros claros ejemplos de qué soportamos las víctimas de violencia sexual cuando pedimos ayuda. Con mi historia quiero ayudar, además de que con vuestra empatía y comprensión ayudemos a salir de situaciones de violencia o posviolencia a otras mujeres. Fui víctima de abusos sexuales en la infancia por parte del hermano pequeño de mi padre. Mi familia prefirió no creerme y llevarme a un psiquiatra. La psiquiatra nunca me habló de trauma infantil, de disociación, de estrés postraumático complejo. Ni siquiera sirvió para sostener mi versión ante mi padre, solo me empastilló. Con estos abusos previos y no tratados, empecé una relación de pareja con un hombre que parecía muy cariñoso, simpático y atento. Pronto empezó con sus manipulaciones. Este personaje me insultaba indirectamente a mí o a cualquier miembro de mi familia para luego decirme que yo lo había entendido mal o edulcorarlo con muchísimos te quiero. Una noche lanzó a mi gata por los aires y luego me gritaba como un loco. Varias veces intenté romper la relación.
pero él siempre lo sentía mucho y lloraba e incluso amenazó con quitarse la vida. Yo no tuve el respaldo de ningún familiar para salir de ahí, ni siquiera lo detectaron en el Servicio Andaluz de Salud, donde acudía tras la segunda baja laboral en la universidad, donde trabajaba como técnico. Mi mejor amiga me advirtió de que era un maltratador, y el resultado fue el que ella ya vaticinaba. Empecé a alejarme de ella y de todos, y hasta dejé de trabajar. Él, con los demás, era simpático y dicharachero. Conmigo, un pobrecito a quien le dolía todo y no podía apenas moverse. Se endeudó hasta la saciedad. Menos mal que a mí me interesaba el tema de las finanzas personales, y al error de casarme y tener una hija con semejante ser, no se sumó el casarme también en régimen de gananciales. La relación terminó muy abruptamente debido a que, según dejó escrito, no podía contener sus impulsos conmigo y me violaba a pesar del mal estado emocional y físico en el que me hallaba yo. De hecho, me dijo que un hombre que no está sexualmente satisfecho puede agredir sexualmente a sus hijos. Semejante espécimen, y a pesar de la denuncia que le puse, se ha ido de rositas, porque tras mi intento de suicidio por el estado lamentable y por la presión al denunciarlo, las instituciones ejercieron su violencia institucional, declarándome a mí mala madre y el peligro público. Amenazaron incluso con quitarme a la niña, cuando no le compadecían a él, calificándolo como pobre chico, o a mí, diciéndome: ¿qué pasa? ¿Que no conoces ningún divorcio cercano? Finalmente, estoy divorciada. Ya me dieron el divorcio sin ni siquiera ver al fiscal ni al juez, o si estaban presentes, que no lo creo, cuando fue a firmar el convenio regulador por mutuo acuerdo, ni se identificaron. Porque muchas personas te rodean cuando interpones una denuncia, pero ni una solo tomó partido por mí. Recuerdo que la abogada de oficio y la letrada de la Administración de Justicia estaban indignadísimas porque le daba el pecho a mi hija, que entonces no llegaba al año, y me lo mandaron de vuelta a casa para que me vigilase, a pesar de que Biogen sí se activó. Ahora sí deciros que hoy en día estoy empezando a levantar vuelo, que tengo que agradecer a mi fantástica psicóloga Damubi todo el trabajo que está realizando conmigo, y que me alegro de que estés aquí escuchándome y que podáis poner cara a la violencia institucional. Corazón. Se puede. Se puede. Despacio, pero se puede. Bueno, pues ahora vamos a pasar a leer los manifiestos de cada asociación, si os parece bien, ¿vale? Y así pues expresamos cuáles son nuestras reivindicaciones por este 8M. La que quiera. ¿Sí? Paula. Empiezo yo mismo. El colectivo de víctimas de violencia de género... ¿Sí? Perdona, ¿te importa repetir la asociación para que han venido? Vale. Colectivo de víctimas de violencia de género institucional, Madre Mía. El colectivo de víctimas de violencia de género institucional, Madre Mía, vuelve a alzar la voz este 8 de marzo de 2025. Ha transcurrido un año más, el dolor de los niños y madres crece y los derechos menguan. Nuestro colectivo, en plena colaboración con la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, de la que formamos parte, trabaja intensamente para la visibilización y el reconocimiento de estas alarmantes violencias machistas. Estamos convencidas de que sin violencia institucional, las violencias machistas disminuirían considerablemente. Sin cómplices, el agresor lo tendría más difícil. Por eso hoy, ante las incesantes agresiones de este sistema judicial patriarcal que nos castiga, queremos mostrar nuestra máxima indignación ante la criminalización de la labor protectora de las madres y la invisibilización de la violencia contra niñas y niños víctimas de violencia vicaria. Denunciar especialmente la actuación de determinados operadores jurídicos que se convierten en verdaderos maltratadores de las madres protectoras. Denunciamos públicamente la utilización por parte de los maltratadores de las custodias compartidas impuestas para ejercer violencia vicaria contra las madres, sus hijas e hijos.
Pedimos responsabilidades penales para todos aquellos operadores jurídicos que ejerzan violencia institucional contra las mujeres, que las instituciones rindan cuentas de sus actos y no sostengan malas prácticas que intensifican nuestro dolor. Exigimos al Estado el reconocimiento de la violencia de género institucional en nuestro ordenamiento jurídico. Rechazamos por completo la manipulación de la opinión pública, alentando posicionamientos negacionistas de las violencias de género. Exigimos una selección especializada de la Judicatura, Fiscalía y demás operadores jurídicos en materia de género. No basta la formación. Es imperante que la Judicatura y la Fiscalía sean agentes realmente sensibilizados y comprometidos con el objetivo de aplicar la perspectiva de género y la perspectiva del menor o perspectiva de infancia en la toma de decisiones que les afectan directamente. Pedimos que se valoren y revisen todas aquellas sentencias en las que sus dictámenes se basaron en la aplicación del falso SAP, síndrome de alienación parental. La regulación y protección de las familias monomarentales. Entendemos la imperante necesidad de volver a colocar la maternidad en el sitio que le corresponde, una circunstancia esta que debe ser altamente protegida, valorada y que debe ser sumamente respetada. La maternidad es vida. Reclamamos que ningún niño tenga que vivir alejado de su madre. El hogar de un niño está donde está su madre. Verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. ¿Quieres tú leerlo, Ruth? ¿Vais a leer vosotros? Sí. Pues ¿Cómo leemos. prefieres? ¿Tú prefieres? Vale, pues leemos nosotros. No, ¿Sí? quedamos la última, claro. ¿Sí? Normal. Venga. Vale. Pues yo, de parte de Petra, Maternidades Feministas, voy a leer los 8 motivos para salir a las calles por unas maternidades dignas. Desde Petra, Maternidades Feministas, seguimos reivindicando la dignidad de la maternidad a través de medidas económicas, permisos de maternidad amplios, reparto y puerperal, prestación universal para la crianza, etc., y de medidas sociales y laborales, entre otras la reducción de las jornadas laborales, un cambio en el sistema educativo e inclusión de la infancia en todos los espacios. Este 8 de marzo queremos manifestar especialmente 8 motivos por los que salir a las calles. 1. Porque tenemos un permiso de maternidad corto, intransferible y solo vinculado al empleo formal. Desde 1989 el permiso de maternidad permanece congelado en 16 semanas, a pesar de que estas 3 décadas ha habido movimientos asociativos de madres solicitando incrementar su duración. Además, desde 2019 es intransferible, una medida que impide y dificulta que las familias puedan utilizar los permisos de una forma flexible y adaptada a sus necesidades. Por otra parte, el permiso por nacimiento y cuidado del menor se percibe únicamente si se tiene un empleo formal. Una medida que excluye a más del 30% de las madres cada año que o bien carecen de empleo remunerado o bien trabajan en la economía sumergida. Por todo esto, desde Petra, Maternidades Feministas, solicitamos un permiso por nacimiento amplio, transferible y universal, que proteja los primeros meses de crianza y garantice una maternidad digna y remunerada. 2. Porque no tenemos permisos preparto y puerperal dignos y universales que protejan el embarazo, el parto y posparto de las madres. Desde Petra, Maternidades Feministas, demandamos un permiso preparto y un permiso puerperal para proteger nuestros procesos sexuales y reproductivos. El permiso preparto para la protección de la última etapa del embarazo y del parto, similar al de otros países de Europa y también de Latinoamérica, mínimo desde la semana 36 de gestación hasta el momento del parto. Es la única manera de que las madres no tengamos que recurrir a bajas médicas, ni a los duros requisitos para la suspensión temporal de contrato por riesgo para el embarazo. También reclamamos un permiso puerperal que facilite la recuperación del parto cesárea, la protección del posparto y puerperio, la instauración de la lactancia materna y que sea también aplicable en la recuperación física y psicológica de pérdidas gestacionales. Se iniciaría tras el parto con una duración mínima de 14 semanas. 3. Porque no existe una prestación universal para la crianza. Demandamos una prestación universal por menor a cargo similar a otros países europeos con mejores políticas sociales, imprescindible para construir un sistema de protección a la crianza realmente digno y no asistencialista. La prestación que ya existía en nuestro país, pero aunque sea para la unidad familiar, debe garantizar que la persona que la perciba sea la progenitora que ejerce principalmente las responsabilidades por cuidado de hija e hijo.
y o la que ve disminuido su ingreso por el cuidado del menor. Una legislación que tenga en cuenta la desigualdad existente en el sistema patriarcal. Esta prestación es imprescindible para paliar la tasa de pobreza infantil y materna. 4. Porque las madres seguimos cuidando gracias con excedencia, reducciones de jornada, empleos de tiempo parcial y trabajo precarizado. Las madres estamos cansadas de que la crianza y los cuidados se traduzcan en una disminución económica y de nuestra calidad de vida, e incluso veamos arriesgada nuestra situación laboral. Una maternidad digna debe implicar su reconocimiento social e institucional de remuneración. Las madres desempleadas o que priorizan el trabajo reproductivo a menudo quedan relegadas del ámbito económico en situación vulnerable. Los datos hablan por sí solos. Un 84,4% de las excedencias por cuidado y más del 90% de reducciones de jornada son solicitadas por mujeres para solventar el escaso permiso materno con el consiguiente empobrecimiento. Por ello exigimos que las excedencias por cuidado sean remuneradas y las reducciones de jornada sin pérdida salarial y coticen al 100% durante todo el periodo que se soliciten para garantizar la protección de la crianza de 0 a 3 años. Por la visibilización y la valoración de la maternidad y la crianza. La maternidad y la crianza son los pilares fundamentales de una sociedad feminista que ponga los cuidados en el centro. Sin embargo, nos encontramos con una ausencia de información sobre todo lo que significa ser madre y su ambivalencia, en una sociedad y una cultura donde la maternidad queda relegada al ámbito privado. También permanece infravalorado el trabajo de crianza, al no considerarse productivo, con nefastas consecuencias para la infancia y para las madres como principales cuidadoras. Es urgente que la maternidad deje de percibirse como un sacrificio y tampoco se mitifique. Defendemos la visibilización de maternidades reales y que se tengan en cuenta las características del maternaje para la construcción de los espacios y tiempos sociales. Los feminismos deben introducir las demandas de las madres en su agenda y luchar contra un sistema patriarcal que nos invisibiliza y nos violenta. No queremos volver a estar ocultas, solas, precarias, invisibles y ninguneadas. Nuestro trabajo es el más importante de la sociedad y así debe quedar reconocido. Por el fin de la violencia obstétrica, en relación con la visibilización y la valoración de la maternidad y la crianza, levantamos la voz para poner fin a la violencia obstétrica, para que nos atiendan profesionales respetuosas y consideradas con perspectiva de género e infancia, para que los partos asistidos por matronas y en casa sean considerados al menos como una opción más y no una práctica de riesgo, para que no tengamos que sufrir intervenciones médicas carentes de base científica y que el parto deje de ser considerado como un proceso patológico, sino que forma parte de nuestra sexualidad. La violencia obstétrica es violencia machista y se ejerce contra nuestros cuerpos y nuestras criaturas en el momento más vulnerable de nuestras vidas, bajo el amparo de un sistema biomédico patriarcal. Luchemos contra esta lacra. 7. Por las madres protectoras y las criaturas que sufrimos violencia machista, vicaria e institucional. Es urgente acompañar a las madres protectoras y a sus criaturas en la lucha por su integridad física y moral. Su derecho fundamental de vivir libres de violencia machista se ve cuestionado por profesionales sin formación y perspectiva de género y cegado en beneficio de la figura paterna. Los maltratadores utilizan los derechos que le confiere la patria potestad para seguir controlando y sometiendo a las madres a través de la permanente amenaza sobre los y las menores, mientras las madres protectoras reciben el cuestionamiento de los agentes sociales, represión judicial y violencia institucional. Desoyendo las advertencias de las instituciones europeas que han condenado repetidamente el sesgo misógino de nuestros tribunales, el sistema español sigue condenando a las madres que se atrevan a levantar la voz contra los abusos a la infancia, como si criar con un maltratador enfrente no fuese suficiente tortura. El acompañamiento profesional necesario para proteger a las niñas y niños de los daños causados por un maltratador es prácticamente inexistente y los escasos recursos están tan desbordados que la protección efectiva se convierte en una quimera. A pesar de que lo dice la ley, en la práctica las criaturas son forzadas por el sistema judicial, en contra de su voluntad a mantener relación con el maltratador a través de visitas, periodos vacacionales, custodias compartidas e impuestas, e incluso quitas de custodia y arrancamiento a la madre protectora, muchas veces tras la acusación de falsos actos. Por eso hoy volvemos a recordar, un maltratador nunca es un buen padre. 8. Por el fin de la explotación reproductiva. La explotación reproductiva, a pesar de estas prioridades en el Estado español, se sigue validando e incluso promocionando.
Hoy volvemos a estar bravos para exigir que no se comercie con la vida de las criaturas y que no se explote y precarice a las madres gestantes. Cuando algunos sectores ponen el foco en la libre elección de la madre gestante, obvian sus procesos precarizados. No veremos mujeres con recursos gestando para mujeres empobrecidas. Las secuelas de pasar por un embarazo y un parto sin poder recibir al bebé son muy difíciles y las clínicas deben utilizar terapias del desapego. Las mujeres no somos pasivas. Tampoco podemos olvidar las características principales de este tipo de explotación. La compraventa de criaturas. Los seres humanos ni se venden ni se donan. Es necesario poner la mirada en la infancia y en la grave consecuencia de ser separada de su madre al nacer para convertirse en objeto de una transacción comercial. Por todos estos motivos, este 8 de marzo, las madres de Petra, maternidades feministas, salen a la calle por una maternidad digna, con derechos y recursos. Y ahora nuestra copresidenta Teresa Domínguez va a leer nuestro manifiesto, el de AFRA. Vale. Pues nosotras, ante todo, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí hoy. Nosotras, la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, AFRA Mujeres, con sede en Jerez, exigimos en nombre de las mujeres y las niñas del mundo el fin del sistema patriarcal que nos oprime por el hecho de nacer mujeres. El movimiento feminista ha tenido, tiene y tendrá un compromiso inquebrantable por la igualdad real y efectiva, la libertad, la paz y una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños. Así reafirmamos nuestro compromiso con la agenda feminista para la erradicación de toda forma de explotación y violencia. Punto 1. Erradicación de la violencia machista, protección, justicia y reparación para las víctimas y sus hijos e hijas. Recursos suficientes del Pacto de Estado para luchar contra la violencia machista en todas sus formas. Formación obligatoria en perspectiva de género para la judicatura y despenalización para las madres protectoras. Que la Ley de Violencia de Género reconozca como víctimas a las mujeres y criaturas asesinadas por cualquier hombre, sea cual sea su relación, como por ejemplo las asesinadas dentro del sistema prostitucional, ya que las asesinan por ser mujeres. Abolición del sistema prostitucional, que explota y esclaviza a mujeres y niñas mediante la aprobación en nuestro país de la LOASP, Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, que ya tiene 20 años y sigue en un cajón, que recoge medidas de justicia, reparación para las supervivientes, erradicación de la pornografía, que es cultura de la violación, y coeducación real que eduque libre de estereotipos sexistas. Abolición de la explotación reproductiva y de la ovodonación, ya que supone la comercialización de mujeres y criaturas. Este tipo de explotación es trata de seres humanos. Derogación de la ley trans y los protocolos autonómicos, ya que atentan gravemente contra la salud y el natural desarrollo de infancia y adolescencia. Mutilar y hormonar es maltrato contra menores, así como negarles la atención psicológica crítica con las identidades de género, muy necesaria para su desarrollo integral saludable. Esta ley es, además, una ley mordaza que atenta contra las libertades y seguridad de mujeres, niñas y niños. Es terapia de conversión intentando transformar a lesbianas y homosexuales en heterosexuales mediante cirugías y medicación experimental y perjudicial basándose en dogmas acientíficos. Además de estos 4 ejes centrales, reclamamos también una modificación completa del sistema que sustenta los cuidados, que no penalice a las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, y retribuya su trabajo, así como cotización a la seguridad social para tener derecho a una pensión digna en el futuro y formación gratuita para reinsertarse en el mercado laboral una vez que termina de criar o de cuidar. Cese de los conflictos armados y guerras a nivel mundial. Denunciamos el genocidio palestino a manos de Israel, el genocidio en la República Democrática del Congo y tantos otros conflictos marcados por los intereses de terceras naciones, y exigimos se invierta en sanidad, educación y fines sociales el presupuesto armamentístico. Regulación administrativa para las mujeres migrantes, así como acceso a formación y condiciones laborales dignas.
ninguna religión o cultura puede estar por encima de los derechos de las mujeres y niñas ni de la ley. Denunciamos el apartheid de las mujeres y niñas afganas o de la situación de las mujeres y niñas en Irán o en otros países, así como la violencia que supone la herramienta patriarcal del velado de mujeres y niñas. Por último, inclusión real de las mujeres con discapacidad, acceso a adaptaciones del puesto de trabajo y acceso a puestos laborales no precarizados. Por supuesto, también reivindicamos las pensiones dignas. El feminismo es abolicionista y que viva la lucha de las mujeres. Bueno, pues ahora si queréis hacer alguna aportación, alguna pregunta, algo que queráis comentar sobre el tema. Mira, gracias por estar aquí y hacer esta manifestación. Mi nombre es Beli y no soy experta en nada que tenga que ver con nada. Yo soy una ciudadana jubilada, ahora mismo, enferma oncológica, y lo que yo pienso, sin ser experta de nada, por un lado, vivimos en un momento de involución salvaje. Y cuando digo involución, digo de marcha atrás en las políticas progresistas. Eso por un lado. Por otro, como bien dice, la manipulación de los medios. Eso es total y absoluta, por lo menos como yo lo veo. Como ahora tengo tiempo, pues miro Instagram, miro Facebook, miro todas esas cosas, y la manipulación es absoluta. Y no digamos ya la inteligencia artificial que se cuela por todas las renteras de todos los espacios. Como ahora vivimos de los medios estos tan inteligentes, del teléfono inteligente, del iPad inteligente, por ahí se nos cuela todo, una barbaridad de involucionismo. Y sobre todo yo, en mis observaciones, veo que lo que pretenden los medios es como dejarte la mente en blanco. Eso de la mente en blanco que venía de la meditación y que es positivo en algunos aspectos, pues resulta que ahora es dejarte la mente en blanco para no pensar, para no analizar y para que te creas toda esa mierda que te van metiendo. Luego, en el movimiento feminista, no soy experta, sino de lo que yo observo en Jerez y lo que leo. Desde luego, se nos han metido todos los enemigos del patriarcado dentro del movimiento feminista y, por tanto, aparece la ley trans, aparecen los medicamentos, aparece una serie de circunstancias, de cosas que ha metido una cantidad de virus, patógenos y de bacterias y de enfermedades que la han metido en el movimiento feminista. No que el movimiento feminista esté compuesto por enfermas, ni muchísimo menos. Es que la están metiendo. ¿Para qué? Para explosionar el movimiento feminista, que desde luego para mí no tiene vuelta atrás. Yo veo que está en un momento no de letargo, sino en un momento de retomar nuevas perspectivas y seguir trabajando, porque claro, había un movimiento feminista, por ejemplo, que no valoraba el tema de la maternidad. Me ha encantado leer, escuchar a Petra y escucharte a ti, porque todo eso forma parte del auténtico feminismo. El feminismo no es ir contra el hombre, eso es el embrismo. Eso es el embrismo. Y que muchas filólogas muy especializadas, perdonad que me estoy alargando, especializadas en lenguaje y todo eso, confundan el embrismo con el feminismo, vamos, eso ya es de analfabeta. Perdonadme que no quiero alargarme,
Pero es que hay que seguir haciendo estos análisis, y yo no soy experta, lo vuelvo a recalcar, porque soy una mujer dando por casa. Simplemente con que nos observemos y tengamos la capacidad de poder analizar y reflexionar. Me encanta, compañero, pero es que en ese tema no nos podemos dejar llevar por la ola evolucionista. No nos podemos dejar llevar. Personalmente no quiero ser más larga. Claro, como ha explicado Betty, básicamente lo que pasa es que el patriarcado siempre se reinventa. O sea, siempre encuentra nuevas formas para seguir explotándonos a las mujeres y para tenernos oprimidas. Siempre encuentra nuevos caminos. Entonces, lo que está pasando ahora es que se han encontrado nuevos caminos, como por ejemplo OnlyFans, todo lo que son las redes sociales, para mandar sus mensajes, que son todos neoliberales, totalmente, y seguir oprimiendo y seguir explotando a las mujeres. Y luego lo que ha dicho Beli, hay mucha confusión, ¿no? Porque dentro del feminismo ha habido una parasitación, o sea, se han metido colectivos que no son feministas, personas que no son feministas y que no conocen además la agenda feminista, o si la conocen, lo hacen a mala fe, realmente para parasitar el movimiento desde dentro y destruirlo, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con que la agenda feminista se ha olvidado y se ha puesto por delante los derechos de otros colectivos que nada tienen que ver con la agenda feminista. Entonces por eso hay ese rechazo, esa confusión. Yo también pienso que esto es como si tú tienes un edificio con unos cimientos que están hechos una pena y tú te dedicas solamente a arreglar lo que se ve de la superficie para arriba. Por muy bonito que tú lo pongas, si los cimientos están mal, eso va a terminar mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fuente de la que vive nuestra sociedad, de la que bebe nuestra sociedad, es el patriarcado. Un patriarcado que subordina la posición de la mujer frente a la del hombre. Tiempos inmemoriales. Entonces, si nosotros queremos construir un feminismo malentendido diciendo que el feminismo es igualdad real, 50%, eso no funciona así. ¿Por qué? Pues porque siempre la mujer en ese 50% va a estar subordinada al 50% del hombre. Tenemos que partir de la base que el sistema es patriarcal y que hasta que no corrijamos ese cimiento de que la posición de la mujer no puede ser subordinada, da igual, como si nos dan un 80%, vamos a seguir, ellos con un 20% nos van a seguir poniendo firmes. Es así, es un problema de base, sistema patriarcal. Hay que destruir el sistema. Conclusión. La lucha por los derechos de la mujer es muy incipiente. Si hablamos de 300 años, casi 300 años, en comparación con los 10.000 años del sistema patriarcal, pues podrían decir, hemos avanzado bastante. Sí, la verdad, hemos avanzado bastante. ¿Cuánto tiempo necesitó la esclavitud para ser erradicada? Pues estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Llevamos, en un principio, también hay que hablar de la feminización de la pobreza. Eso también nos limita. O sea, las mujeres a nivel global poseen el 2% de la riqueza mundial. Eso repercute. Cobramos el 10% de los revenidos, de las pagas, ¿no? de lo que cobran los seres humanos por el hecho de trabajar. Ocupamos más del 60% de los puestos de trabajo, remunerados y no remunerados. ¿Dónde está el fallo? En el sistema, evidentemente. ¿Por qué queremos destruirlo? Se nos llama a lo mejor que somos demasiado radicales, pero bueno, querer acabar con un sistema capitalista y que está forzando a esta situación a media humanidad, porque no somos un colectivo tampoco las mujeres, somos media humanidad. Es difícil, naturalmente que es difícil, aquí estamos y seguimos luchando. Según Antonio Gutiérrez, para una igualdad real en papeles faltan 300 años. Para que se acabe la pobreza extrema de la mujer faltan 137 años. Digo la pobreza extrema, que es el doble de la de los hombres, que no tenemos más remedio que hablar de mujeres y de niñas, porque es el doble de la de los niños. Hablaban de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en los puestos de trabajo significa que un 3,4% de mujeres van a perder su puesto de trabajo frente a un 1,4% de hombres. Hasta ahí nos llega la desigualdad. Claro que no abogamos simplemente por una igualdad real. Lo que queremos es la destrucción completa del sistema.
que nos discrimina y que además se reinventa, como dice mi compañera, y se reinventa para ofrecernos nuevos nichos laborales a las madres, a las mujeres. ¿Y cómo solucionamos este problema de la pobreza? Pues creando una subcultura de mujeres, una subclase de mujeres que se dedica a lo que otras mujeres no pueden. Si una mujer está trabajando, a lo mejor por mantener su posición de, no sé, de directiva en una empresa y va a tener que recurrir a una mujer pobre para poder tener hijos, que es a lo que abocamos, ¿cómo lo hacemos? Si el cuidado recae en puestos laborales precarizados en mujeres, o mujeres que ni siquiera cobran porque resulta que se quedan en casa, la nueva ola esta de las fat wives, todos son modas que vienen para de nuevo volvernos a hundir en la misma miseria a las mujeres. Yo creo que sinceramente yo estoy muy desanimada por las cifras, porque en la charla del día 4, el otro día, estuvimos hablando sobre cifras y sobre el último informe de las Naciones Unidas respecto a la desigualdad y respecto a la violencia que sufrimos las mujeres. Y es que no hemos avanzado nada en los últimos 20 años. Nada. Y seguimos condenadas al ostracismo, al silencio. Más peor, sí, más reticencia, claro, más reticencia. Que yo ahora, como estoy muy orgullosa de ser abuela de 2 gemelas, encima son 2 niñas, pues estoy feliz. Pero cuando llegaron a los 5 días de haber nacido a casa, ellas han nacido en Alemania, son alemanas. Por cierto, decir que el sistema de apoyo a las familias en Alemania es generosísimo desde mi punto de vista comparado con España, que desde luego a lo mejor puede desarrollarse mucho más, pero allí en Múnich, vamos, yo estoy súper satisfecha del trato recibido de mi hija, de las niñas y del apoyo tan grande que ha tenido desde el Ayuntamiento de Múnich, desde el Estado desde el Land de Baviera y desde el Estado alemán. Recibe ayuda por ser parte. Bueno, a lo que iba a decir. Cuando llegaron mis nietas, a los 5 días de nacida a la casa, pues yo toda emocionada, claro, a mi edad, todavía no estaba enferma, pero lo que dije, digo, ay, ojalá las vea en la universidad, así emocionadamente, ¿no? Y ahora tienen 2 años y medio, y en estos 2 años y medio sigo pensando que ojalá vayan a la universidad, pero que Dios mío, a ver a qué universidad va. Sí, porque hasta en la universidad el sistema patriarcal te empodera muchísimo más. Luego hay que estar, os avisó, y cualquier formación no vale. Yo he tenido la suerte de recibir formación informal, mucha, y formación formal. Y desde luego de la formación formal también hay que tener mucho cuidado. A ver, el sistema no es un gran personaje ahí que podríamos definirlo a lo mejor con el triángulo aquí y con un superordenador gigante que controla todo. ¿No? Podríamos imaginarnos al sistema de esa manera. Pero resulta no, que es que el sistema somos nosotras y nosotros. Claro. ¿En qué medida somos nosotras y nosotros? Pues en la medida en que no nos reunimos y no reflexionamos, no leemos, no comparamos, no nos fijamos en muchas más cosas. Ojo, porque con la inteligencia artificial hemos tomado. Eso ya es lo peor que pueda pasarnos, porque es que se nos está colando normalizar absolutamente todo. Me alegro mucho de que la asociación AFRA, ¿no? Sí. Haya nombrado al final de su manifiesto el tema del pacifismo, porque aunque el Partido de los Trabajadores de Andalucía ha sido muy concienzudo y ha hecho muchas cosas, tengo 69 años, pues conozco y me alegro, pero yo cuando ya tocan las armas, ya me echan a mí, porque el sistema patriarcal está sobre todo sustentado en las armas, en la fuerza, en la fuerza. Es que el sistema patriarcal no es un ente que está ahí volando, el sistema patriarcal son los hombres.
sea, que Somos ¿Y mujeres? nosotras y mujeres. no, son los hombres. Son los hombres que solo contestan el poder. Nosotras somos las oprimidas por el sistema patriarcal. Pero el sistema patriarcal en sí está diseñado por aquí para hombres. Ya el remate para todo es ahora la Comunidad Económica Europea, que se la von der Leyen esta, aunque no es ella sola, ¿no? Que son sus 800.000 millones de euros para realzar el sistema de defensa europeo. Oiga usted, ¿pero qué sistema de defensa? Si primero que sigue siendo Estados Unidos la que posee el mayor conocimiento y empoderamiento sobre las armas. Luego Europa va a hacer, con perdón, la Sasha. Ya lo he hecho. Lo es, pero es que ahora más. Y encima, esos 800.000 millones que van a gastarse la Unión Europea en armas, ¿de dónde van a salir? Primero que nada, de la sanidad y la educación. Entonces, de verdad, el sistema somos nosotras y nosotros. Y si a todo eso no le ponemos conciencia de verdad, debería de haber unas grandísimas manifestaciones ahora mismo contra el gasto de defensa, que dicen de defensa, que para mí no es de defensa. A mí, ¿cómo me van a defender de una bomba que tire el otro, el que sea, de una bomba nuclear? No me va a defender ni Dios. O sea, que de verdad, perdonadme porque cuando hablo, Bueno, pues agradeceros mucho que Déjame hacer una última, un último apunte. Las mujeres, el sistema patriarcal evidentemente es un sistema regido y constituido por hombres. Nosotras apenas tenemos el 4% en el poder de decisiones a nivel de paz. Las mujeres poco hacemos, podemos ostentar cargos, da igual, pero si seguimos las mismas pautas del sistema, pues seguimos igual. Apenas ocupamos el 21% de los cargos políticos. No decidimos nada las mujeres. Y los puestos que ocupamos son puestos de segunda. Entonces, eso es el sistema patriarcal. Lo que no quiere decir que haya mujeres que contribuyan a que esto continúe, pero son mujeres que están sometidas por el sistema, organizado por los hombres. Pero las mujeres, no sé, seamos conscientes o no, somos las oprimidas del sistema. Sí. Aunque colaboremos. Sí, y necesitamos que ellos cambien, ellos son los que... Claro, y necesitamos que cambien los hombres. Bueno, pues gracias por venir, que esperemos que la hayáis disfrutado. Ahora, veniros todas para acá, todas las mujeres, por favor, veniros para acá, que nos vamos a pegar fotitos juntas haciendo el símbolo femenino. Y la última, ¿vale? Para que se vea más de cerquita. Lo digo con más rápido. Vale. Río de Cartuja. Era un lugar donde mi madre decía que de pequeña pues solían ir las familias a pasar los días de campo. Bueno, me imagino que si soy de Jerez, pues los padres también habrá contado. Y ella fue muy feliz allí, era muy feliz, siempre lo recordaba. Y cuando mi madre estuvo enferma, que por eso yo tuve que salir del colegio, porque mi madre tuvo una enfermedad muy grave y tuve que cuidarla mucho tiempo, pues ella está allí, ella quería estar allí. De niña me enseñaste este romance. Perdón, tengo que decir romance primero a mi madre. Si el río de Cartuja fuera de vino, ¿cuántos borrachos hubiera por el camino? De niña me enseñaste este romance. Me enseñaste a preñarme de azul en los olores acuíferos de un río, a tocarnos las manos, a silbar las canciones olvidadas. La vida entonces era un rosco, con aroma a verano y a canela, un trocito de abrazo en los sabores de tus ollas inmensas.
Hoy el río de Cartuja es tu morada y el eucalipto donde escribo tu ausencia, un arco iris. Así tu reino de los muertos está en mis manos, cada vez que modulo tu nombre y te recuerdo, vagando por las lindes de ese río donde fuiste dichosa una mañana eclipsada de agosto. Que vivieron ellas en blanco y negro y darnos cuenta cómo hemos evolucionado, qué diferencia tan enorme hay de esa generación a la mía, a mi madre y la mía. Dice, la vejez vestía entonces con los flecos de afanosas toquillas, un rodete cincelado en la nuca, y las mujeres, amas de casa todas, despertaba de sus sueños primero. Eran tiempos quebrados y la guerra, como un vientre, rugía su dolor desmedido. Luego, uno a uno, los chiquillos caminaban llorosos y los poetas eran idos o eran muertos ante los ojos de todas las choperas. Yo aún no había nacido y las mujeres, más que nunca, persinaron su frente e invocaron a ese Dios depravado y sordos. Sí, sordo. Y el segundo va sobre un puñado de niños para un vientre. 12 partos, no son muchos, si solo viven 6. Rosario y Ana, la más grande, ya saben de bordados y sus deditos, mostrando el bastidor, ya reconocen el secreto hilo de la tradición. Un puñado de niños que son pobres. Mercedita, la más pequeña, tiene miedo de los truenos y de un padre tonelero que a veces grita cuando bebe. Es por eso que transita azoteas y se detiene a peinar a los gatos. Es por eso que vomita en su astemia de niña los tabancos de todas las regiones y le crecen tiernos ramos de orilla en las pestañas, tan azules sus ojos, tan celestes como el cielo último de marzo. Desde el tejado del palacio, su silueta se recorta sobre la claridad del cielo, elegancia negra de caoba que adorna perenne la fachada. Cuando bailan las campanas de San Dionisio, parece a punto de emprender el vuelo, majestuosa entre las palomas. Me tocó en suerte la cigüeña armadera, perezosa, que nunca visitó mi casa. Entonces, estas son las emociones que yo creo que interesa contar en el 8 de marzo.